Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos de primero de secundaria? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de Biblia y eh, vamos a tenerla de una manera muy sencilla. Hoy día tenemos varios puntos por donde ir recorriendo en la palabra de Dios y como les dije en el devocional del día lunes, el tema va a ser esfuérzate y sé valiente. Toda esta semana quizá ustedes ya han estado escuchando este tema de alguna u otra manera, cómo debemos esforzarnos para cumplir nuestras metas, cómo debemos hacer, cómo debemos actuar. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra también y vamos a leer un poquito. Dice, muchas veces vivimos situaciones en las que parece que nuestro esfuerzo no es suficiente para lograr nuestros objetivos. Es como si nadáramos por largos minutos y al ver seguimos en el mismo lugar o no hemos avanzado mucho. Esto nos suele pasar cuando recién estamos aprendiendo algo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que entender que todas las personas pasamos por lo mismo, todos. Nadie nace aprendiendo, nadie nace ya sabiendo qué hacer o habiendo cumplido sus metas. Las metas son a largo, a corto, a mediano plazo y poco a poco. Pero a pesar de que todos pasamos por lo mismo, lo tomamos de distintas formas, ¿no? Algunas personas lo interiorizan de tal manera que se deprimen, por ejemplo, o se desaniman, de tal modo que dejan de lado sus metas, sus propósitos y muchas veces aún se frustra un futuro prometedor o aún relaciones personales se ven afectadas porque no tenemos una actitud de esfuerzo. Es decir, por ejemplo, si tú querías entrar a la universidad, pero a la primera vez que postulaste no agarraste el cupo, muchas veces eso trae como consecuencia que uno se desanime, ¿no? Y ya no estudia más. O si yo quería llegar a ser un futbolista y pasé una prueba en el Sport Boys del Callao y no me aceptaron, ya me desanimo y ya no cumplo mis metas. Bueno, eso nos pasa muchas veces. Pero veamos qué nos puede animar a seguir adelante, qué puede decirnos Dios para que sigamos adelante cuando parece que las cosas no van bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a continuar. La vida nos presenta retos a diario y a veces es difícil permanecer animados, con deseos de seguir adelante y batallar hasta superar el obstáculo. Eso no siempre se puede. Imaginémonos esto, imagínate que tienes que construir una casa. Tienes los materiales correctos, los planos, el terreno, todo lo necesario, pero tú podrías decir, no tengo idea de cómo hacer una casa, ¿no es cierto? Y menos yo solo, si alguien te manda a hacerlo. Ahora, ¿qué te parece empezar? Van a pasar quizá días, horas, semanas, no sé, y tu avance no será mucho, porque no tienes la menor idea de cómo construir una casa. Quizás te desanimas y piensas en dejar la construcción. Y de repente, cuando estás desanimado, cuando ya pensaste dejarlo, aparece un experto en construcción, fuerte, con muchas capacidades, dispuesto a ayudarte hasta terminar dicha casa. Te aseguro que tus ganas y ánimo mejorarían, ¿no es cierto? Y al final cumplirías con tu cometido y estarías dispuesto a nuevos retos, con más habilidades que al principio y más conocimientos. Ahora ya sabrías cómo hacer una casa. En poca comparación es ir por la vida esforzándonos, pero sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado, sabiendo que esas cosas por las cuales yo me esfuerzo y no las puedo cumplir, teniendo a Dios de mi lado, sí lo voy a poder hacer, porque así como para construir una casa necesitamos un experto, para vivir la vida tenemos que tener también de nuestro lado alguien grande que tenga todas las capacidades y ese sin duda alguna es Dios. Pero bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en el poder de Dios, que se esforzaron y sobrepusieron ante circunstancias muy difíciles. Pero hoy veremos un pasaje emblemático con un personaje que sin duda necesitaba la ayuda de Dios para poder cumplir con su cometido. Este personaje se llama Josué. Recordemos un poco, Josué era su ayudante de Moisés, ¿no? Josué debía introducir al pueblo de Israel, para los que no conocen la historia,
a la tierra prometida, luchar con varias naciones, algunas de ellas fortificadas, con ejércitos preparados, pero para lograrlo tenía un ejército de mendigos, medio harapientos, que habían vagado por casi 40 años en el desierto. Es más, sus padres habían vagado por 40 años en el desierto. La mayoría de la gente, casi toda la gente, el 99% de las personas que iban a entrar a la tierra prometida habían nacido en el desierto. No sabían luchar, no eran hombres guerreros, no eran gente estratega para la guerra, nada que ver, eran simples vagabundos prácticamente en el desierto, pero Dios tenía algunas promesas para él. ¿Para quién? Para Josué, que podemos hacer nuestras ante situaciones difíciles. ¿Qué podía hacer Josué con la gente que tenía, sabiendo que al frente tenía ejército, que tenían armas, que tenían animales, que tenían murallas? Muy difícil, pero no imposible. Si leemos el libro de Josué en el capítulo 1, podremos ver lo que va a ser la base de su travesía. Yo les recomiendo que si ustedes quieren ahondar más en esto, si ustedes quieren saber mejor la historia, lean Josué capítulo 1, les va a gustar mucho y quizá eso los lleva a leer el capítulo 2, el capítulo 3, porque es una historia muy bonita, muy emocionante también. Bueno, él tenía que llevar más o menos a 600,000 personas. ¿Se imaginan cuánto es? Es un montón de gente. Después de que en 40 años habían muerto en el desierto casi todos los que salieron de Egipto. Es decir, cuando Moisés sacó a la gente de Egipto, toda esa gente, que eran casi el triple de estos 600,000, eran más de 1,000,000 y tanto, todos ellos casi murieron en el desierto en estos 40 años. Murieron porque habían pecado contra Dios y lo que iba a ser una travesía de 2 años, terminaron dando vueltas en el desierto durante 40. Hoy veremos versículos claves en este capítulo que nos ayudarán a nosotros a tomar la misma actitud que tuvo Josué. Primero es que Dios le puso una meta. Ahora vamos a nosotros. Nosotros tenemos metas y muchas metas que tenemos son de Dios. Y muchas metas que tenemos son que Dios ha puesto en nuestro corazón, como estudiar, como ser buenos hijos, como ser mejores personas, qué sé yo, cuántas cosas que nos ponemos de meta. Otros quieren ser cantantes, otros quieren ser futbolistas, como vimos en el devocional. Bueno, tenemos una meta de vida. Y Dios le va a decir en qué tiene que esforzarse Josué. Primero, le dice cuál va a ser el propósito de esta travesía y de todo este tiempo que él iba a estar guiando al pueblo. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Es decir, le está diciendo Josué, esfuérzate, sé valiente, porque tú, esta tierra que yo les estoy dando, la tierra prometida, tú vas a ser el encargado de repartirla a estas 600,000 personas. Esta tierra que yo le juré a sus padres en el desierto, bueno, ahora sí se las voy a dar, pero tú vas a ser encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida y de repartirla. ¿Era algo fácil? Era muy difícil. ¿Era algo sencillo? En absoluto, era muy complicado. Josué tenía no solo que luchar contra esas naciones, sino también luchar con los temores que tenían los del pueblo, tenía que luchar con el miedo que tenían de poder enfrentar a estas naciones. Iba a ser muy difícil y el pueblo de Israel no era fácil, era un pueblo que hablaba a sus espaldas, era un pueblo muy difícil, que fácilmente perdía la fe. Entonces él tenía que esforzarse y ser muy valiente para poder asimilar y cumplir con la meta que Dios le había puesto. Pero aparte de la meta, había una forma que era necesaria, una forma que sin eso él no iba a poder lograrlo. Y le dice Dios de nuevo la misma frase, pero se lo dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál era la forma que tenía que hacerlo? No apartarse de la ley de Dios, no apartarse de los mandatos de Dios, no apartarse y no desobedecer a Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Esa era la forma en la que él podía cumplir la meta que era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Difícil, difícil. Pero Dios le dijo que si él no se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda, iba a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Si nosotros nos hemos puesto metas y queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, tenemos que cumplir con la obediencia a Dios. Tenemos que obedecer su ley. Tenemos que andar en sus caminos y Él nos va a prosperar. Pero no solamente teníamos una meta y una forma, sino que también teníamos una promesa de éxito, éxito en lo que iba a emprender. Miren, el siguiente versículo nomás le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál? En ese tiempo tenían el Antiguo Testamento. Ahora que tenemos la Biblia entera, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces le vuelve a decir, harás prosperar tu camino, pero le dice algo más, todo te saldrá bien. No una parte, no lo que yo solamente quiero, no, todo te saldrá bien. Entonces tú quieres cumplir tus propósitos, tú quieres cumplir tus metas, tú quieres ser quizá un doctor, un veterinario, un ingeniero, no lo sé qué quisiera ser de grande, un cantante, un músico, un futbolista, un chef, no lo sé. Pero si nunca se aparta de tu boca, de tu mente, de tu corazón, la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué excelente promesa que tenemos aquí de Dios. Pero no solamente hasta ahí llegaba la promesa. Ya vimos 2 veces que le dice, esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse para cumplir la palabra de Dios. No es fácil ir contra la corriente. No es fácil ser chicos, chicas, jóvenes y señoritas distintos en un mundo como en el que vivimos. No es sencillo y yo lo entiendo. Pero Dios le dice, solamente esfuérzate. Pero se lo va a decir una vez más cuando le dé una última promesa y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí nomás, al siguiente versículo encontramos que Dios le da énfasis y le dice, ya te dije, esfuérzate y sé valiente. Te digo, solamente esfuérzate y sé valiente. Y ahora le dice, mira que te mando. Ya no es una opción, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, pero le da una promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sabes, las otras naciones tenían poder, tenían armas, tenían muros, eran ciudades amuralladas, pero Josué tenía a Dios de su lado. Y lo que no podía equiparar en fortaleza física, de armas, de tecnología, de estrategia, Dios lo desequiparaba rápidamente. Dios hacía la diferencia. Dios hacía que él pueda ganar las batallas. Y entonces todo le salió bien. Josué después cumplió con su cometido. Ahora, por más que parezca difícil, quizá la meta que tenemos, quizá en medio de nuestras metas hay situaciones muy difíciles, muy duras, que pareciera que no las vamos a poder pasar. Grandes rocas en el camino, como en esta imagen, pero tenemos la promesa de que Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Qué interesante, qué lindo, qué buena promesa de parte de Dios. Hay que agarrarnos de ella, hay que asirnos de ella y hay que cumplir la voluntad de Él y su palabra. Hoy tenemos una tarea para ustedes. Necesito que respondan a las siguientes preguntas
en su cuaderno o en una hoja, como ustedes me lo presentan a veces, estas 3 preguntas. Dice, ¿sientes que te estás esforzando lo suficiente en las metas que debes cumplir? Respóndelo de la mejor manera. Describe una meta tuya y cómo piensas cumplirla en base a lo que hemos aprendido hoy en la clase. ¿Ok? Y por último, busca un versículo que hable acerca de la ayuda de Dios en nuestras vidas y lo vas a escribir también en el mismo texto, en la misma hoja, en el mismo lugar donde escribas lo demás. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos hoy día esta pequeña tarea. Como saben, no son difíciles las tareas que dejo, son más para que ustedes puedan pensar y retroalimentar un poquito aquello que estamos viendo en cada clase. Espero que puedan esforzarse por sus metas, que puedan ser muy valientes, que puedan hacer las cosas correctas y que Dios les puede estar ayudando a tener éxito en su vida y en todo lo que hagan que les salga bien. Bendiciones, queridos alumnos. Saben que conmigo será hasta la próxima clase.